Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Díaz y a solicitud del Rocky Mountain Philatelic Library voy a participar esta noche presentando a los dos expositores que van a hacer sus presentaciones en español. Primero que todo, agradezco muchísimo la asistencia de todos ustedes. Nuestro presentador de hoy es el ingeniero Henry Márquez. Él es cofundador del Perú Philatelic Study Circle y se ha especializado en coleccionar Perú exclusivamente desde hace más de 40 años. Ha participado en exposiciones filatélicas desde 1978 y en 1987 y en 1988 su colección Perú Clásico ganó en las dos exposiciones filatélicas más grandes de Lima, más grandes celebradas en Lima, en Perú. En el 2012 ganó el Campeonato de Campeones de la APS en la clase de un marco y en el 2017 su colección de historia postal de Lima obtuvo medalla de oro grande y fue una de las 3 colecciones finalistas para el Gran Premio para el Gran Premio Internacional FIP en la exposición en Bandung, Indonesia. Ha escrito varios artículos sobre varios temas de la filatelia peruana. Henry solicita que por favor las preguntas le sean planteadas al final de su exposición. Gracias, Luis Fernando. La historia que les voy a contar esta noche es una historia de resistencia, es una historia de resurgimiento. Es la historia de tener mucho, perderlo y empezar de nuevo. Es la historia de transición que vivió Perú, como vivió cualquier otro país latinoamericano, saliendo del colonialismo hacia la república. Lima en particular es un caso interesante e importante por 2 razones. La primera razón porque Lima fue la ciudad más importante de la colonia española en Sudamérica. Fue donde el poder español se concentraba en Sudamérica. Razón número 1. Razón número 2. En el Perú, luego de terminado el virreinato, la independencia del Perú fue quizás el único país que la hicieron 2 libertadores y que no se hizo una sola vez. Se hizo a través del tiempo, primero por el libertador argentino, José de San Martín, en 1821, y luego por Simón Bolívar en 1824. Creo que es el único país latinoamericano que tuvo esta característica. Hablando de Lima, les quiero recalcar 2 cosas importantes acerca de esto. La historia postal de un país la hacen las personas. Lo que vamos a ver aquí son correspondencias de personas, quizás personal, quizás profesional, quizás comercial. Al ponerlo en conjunto es lo que nosotros todos los filatelistas llamamos la historia postal de un país. Siguiendo con esto, lo primero que les quiero mostrar son 4 cosas que quizás no sabían acerca del Perú y de Lima, de la historia postal del Perú. La marca más antigua usada en América fue la de Correo Mayor de Lima. Se usó en Lima y la fecha de este sobre, que es único, es el 18 de abril de 1735. Me parece que una carta un poco más joven que esta es del Correo Mayor de México. No tengo la fecha exacta. Las primeras estampillas coil del mundo o aquellas impresas en tiras son de Perú. Se empezaron a imprimir en 1862 con la máquina Lecoq. La máquina Lecoq, una máquina francesa que era para imprimir tickets de trenes, fue vendida al Perú y se utilizó para imprimir estas estampillas. Perú fue el único otro país, aparte de Estados Unidos, en emitir estampillas con rejillas, esa presión que se pone sobre el papel para evitar el reuso de las estampillas.
Aparte de Estados Unidos, el Perú fue el único otro país. También fue el primero fuera de Europa y el octavo en el mundo en emitir estampillas de déficit o de postage due, como son conocidas en inglés. Siguiendo con Lima, les quiero hablar un poco de lo que fue la fundación y qué es Lima, cómo evolucionó en este sentido. La fundación de Lima fue el 18 de enero de 1535 y al momento de su fundación se fundó como la capital del Virreinato del Perú, que como ven ahí es la parte sombreada en verde, que es prácticamente el 80% de Sudamérica. Esto era una cosa aspiracional por los conquistadores españoles porque ellos reclamaron todo el territorio que existía por ahí. Hipotéticamente esto era el Virreinato del Perú al momento de fundarse. Los diferentes sombreados que ven ustedes ahí son las posteriores divisiones entre los posteriores virreinatos como el del Río de la Plata o Nueva Granada o algunos otros. Cuando los españoles llegan al Perú, se encontraron con una cosa muy interesante. En el Perú de esa época, que era el imperio inca o el Tahuantinsuyo, por los cuatro suyos, las cuatro divisiones que tenía el imperio incaico, ya existía una serie de caminos que recorrían prácticamente desde el sur de Colombia hasta la mitad de lo que es conocido como Chile. Esto es lo que en inglés le dicen el Inca Trail, Camino del Inca, o en quechua, el nativo, el Tapac Ñan, que es el lenguaje que posteriormente se adicionó aquí. El camino inca no lo construyeron solamente los incas. Las culturas en el Perú datan mucho tiempo antes que el imperio incaico, que estuvo aquí prácticamente por los últimos 200 años. Todo esto se construyó desde las culturas milenarias que vienen del Perú. Pero en este camino inca existía ya a la llegada de los españoles un correo, y ese correo era conducido por los chasquis. Los chasquis eran corredores que en su mochila llevaban diferentes cosas, incluyendo comunicaciones que circulaban dentro del imperio incaico. Estas venían en unos cordones con nudos llamados quipus. La conquista del Perú fue tremendamente facilitada por el camino inca. Una expresión que yo siempre uso de esto es prácticamente lo único que tuvieron que hacer los españoles es llegar, tomar el camino, seguirlo porque los llevaba al Cusco, la capital del imperio incaico. Una versión primaria del GPS, si queremos ponerlo de esa manera. También creo que fue la primera de ataques biológicos, porque las enfermedades que trajeron los españoles empezaron a enfermar a los nativos del área que no tenían los antídotos en su organismo para combatir eso. Por eso fue que 150 españoles pudieron conquistar un imperio tan grande y tan fuerte como el imperio incaico. 300 años de colonia, virreinato del Perú, con las subsiguientes divisiones. Ya para finales de los 1700 había movimientos independentistas por parte de los indígenas, los peruanos nativos o los del área. Túpac Katari en la izquierda, héroe en Bolivia, Túpac Amaru en el Perú, en la derecha, empezaron sus movimientos revolucionarios. Pero ellos eran los nativos, los indígenas del área. Eran poderosos terratenientes en su lugar, pero la colectividad criolla, los españoles nacidos en América, eran una parte de la sociedad que no necesariamente tenía ese contacto con el nativo, el indígena del área, y por eso, a pesar de que ambos querían la libertad, la independencia de España, no hubo realmente una conexión o una simbiosis para poder ejecutar esto. En 1808, con las guerras napoleónicas en Europa, sobre todo la guerra napoleónica ibérica y el rey de España, siendo capturado, puesto en prisión y reemplazado por el hermano de Napoleón, esas novedades o esas noticias llegaron a América. Y en América, todos los criollos, nuevamente los españoles, hijos de españoles nacidos en el Perú, vieron eso como una oportunidad. No habiendo rey, este es el momento que podemos empezar la independencia. Y es así que los movimientos independentistas en América empiezan. Es no solamente por la guerra napoleónica, es también la aspiración de los criollos, la aspiración de los indígenas, la aspiración de los nativos
Ese fue el momento, es el perfect storm, como le dicen en inglés. De esa época existe esta marca interceptada de Lima, pero que específicamente menciona que el correo llegado de Lima, que pudo haber sido infiltrado, adulterado por los patriotas o los rebeldes en este momento, había sido revisada y podía continuar su camino. Más o menos 15 de estas cartas existen. Creo que es la primera marca de censura postal en el mundo. Hablando de los movimientos independentistas en América, ustedes de acuerdo al color se pueden dar cuenta en qué momento, qué país se independizó. En el caso del Perú fue en 1821, junto con México, más o menos al mismo tiempo. La razón es similar. México era el punto principal de los españoles en ese lugar. Perú, sobre todo Lima, era el punto principal de los españoles en Sudamérica. A medida de que los movimientos independentistas iban avanzando, los españoles se iban concentrando en las ciudades principales. En el caso de Sudamérica se concentraron en Lima, que era la capital del Virreinato del Perú. En este cuadro les voy a mostrar el desarrollo del sistema postal peruano dentro del periodo que estamos hablando aquí. Entonces, en este periodo yo he subdividido 5 importantes capítulos que marcan la diferencia de cómo evolucionó el sistema postal. De 1821 a 1825 es la Guerra de la Independencia. El Perú no fue independizado a la vez, todo el territorio. Empezó en Lima, partes costeras, avanzando hacia el norte, avanzando hacia los Andes y siguiendo un poco hacia lo que es la Amazonía peruana. Concluyendo en 1824-25. De 1826 a 1844 es un periodo de inestabilidad política. En esta época, en la Nueva República, mucha gente quería ser presidente. Esta época tiene unos aproximados de 20 y tantos presidentes, que algunos duraron 3 días, otros duraron un poco más, algunos duraron más de un año. Ese es el periodo que vemos ahí. En 1845 algo súper importante sucedió. Guano, el fertilizante natural, fue encontrado o fue empezado a ser explotado en una de las en 3 islas guaneras al sur de Lima. Durante este periodo, bajo la venta del guano, el Perú resurgió como una potencia económica. Esta es la época que el Perú llega a ser un país muy rico. Todo dura hasta 1869. En 1869 empieza una decadencia. La razón es porque el guano ya no era el principal punto de exportación o ya no era atractivo como fertilizante. Salitre fue encontrado en el sur del Perú y sobre todo en la parte litoral de Bolivia. El encontrar salitre en este lugar fue lo que posteriormente, en 1879, generó el interés de nuestros vecinos del sur, con participación inglesa que tenían sus intereses económicos en aquella época, y declararon la guerra al Perú. Dentro de este periodo, de 1821 a 1851, el correo era únicamente doméstico, no era internacional. Si alguien quería enviar una carta afuera, tendría que irse al puerto del Callao y dar esta carta a los capitanes de barco que en ese momento hacían ese tipo de servicio en forma privada y lo llevaban. De 1851 en adelante, el correo peruano empezó a estar envuelto en llevar correo hacia el exterior. Este es el mapa de Lima de aquella época, más o menos 1810. Lima era una ciudad amurallada, totalmente. La razón es bien simple. Esta ciudad era la capital del virreinato, la ciudad más poderosa de Sudamérica en aquella época. El poder de España en las colonias de Sudamérica estaba concentrado aquí. Tenían que protegerlo de alguna manera y esta era la protección que tenían. Los pentágonos que ustedes ven alrededor son puntos de entrada y de control. Toda la ciudad estaba amurallada. Es una de las pocas ciudades totalmente amuralladas en América. Creo que Cartagena en Colombia era la otra. Me parece que hay una o dos en México. Callao es el puerto de Lima. Lima está más o menos a unos 16 kilómetros de la costa. Callao y Lima tienen una interdependencia. Callao no podía vivir sin Lima, Lima no podía vivir sin Callao.
El puerto del Callao es súper importante porque no solamente refleja la proximidad hacia Lima, sino también refleja que tuvo el poder estratégico que tenía. Hay correo que venía de Australia, camino hacia Europa, y una de las rutas era parar en el Callao, como lo fue parar en Valparaíso. Del 28 de julio de 1821, Día de la Independencia del Perú, hasta más o menos diciembre 31 de 1825, las mismas tarifas coloniales fueron utilizadas. Este es el momento que estamos hablando de la Guerra de la Independencia. El Perú iba avanzando progresivamente brindando libertad a nuevos territorios, tanto San Martín como Bolívar y Sucre posteriormente. Y cartas de este periodo resultan ser bastante difíciles de encontrar. Para poder conseguir recursos y poder tener dinero para seguir financiando el movimiento independentista, lo que se hizo fue no marcar el correo, pero sí el papel sellado. En el papel sellado se marcó como Perú independiente. Existe del año 1821, primer año, segundo año, tercer año y todo lo demás. Este en particular es de Lima, de noviembre 6 de 1821, y esta es la marca que indica ser el primer año que recién Perú era un país independiente. Como dijimos, hasta el 31 de diciembre del 25, las tarifas coloniales continuaban en efecto. En 1826 entra por primera vez la primera tarifa republicana. Esta tarifa se implementó por unos cuantos meses y luego fue revisada en septiembre de 1826 a unos pequeños cambios de acuerdo al volumen y de acuerdo al costo que significaba enviar una carta. Esta carta en particular, que se ilustra aquí en la imagen, tiene una marca adicional, MZ. Por mucho tiempo esta marca era misteriosa, muchas conjeturas se crearon. Hoy se sabe que esta marca lo que realmente significa es mes de marzo. En 1809 más o menos, un investigador español descubrió que había un documento que decía que se habían mandado a hacer 12 marcas. Por muchísimos años solamente se conocía la marca MZ, pero recientemente se ha descubierto la marca E, correspondiente a enero, la marca D, correspondiente a diciembre, una F que parece E, pero digamos que es F, que podría ser febrero, y MZ, que es marzo. Se usaron como marcas de control, solamente que lo que significan es el mes del año. Como hablábamos anteriormente, no había conexión con el correo peruano hacia el exterior. Lo que se hacía era usar agentes encaminadores o capitanes de barco para enviar cartas hacia el exterior. De los agentes encaminadores solamente existen marcas de dos: Martinet Barrot en Lima y posteriormente Crosby, que tenía este tipo de negocio en Callao y en Valparaíso. Esta carta en particular es la más antigua conocida, desde el 20 de abril de 1830, con esta marca de Martinet Barrot. También en esta época que ya empezamos a entrar dentro de lo que podría ser el descubrimiento de Wuhan y todo, muchos comerciantes extranjeros llegaron al Perú y algunos vieron oportunidad de negocio. En particular este señor Wetmore, un americano que fue al Perú, pero que también tenía conexión con comerciantes en la China. Esta es una de las primeras cartas que se conoce del Perú a China. Es de 1835, hay algunas cartas anteriores a esta, pero esta carta en particular describe el establecimiento del negocio que puso este señor de importar té y especies del Asia hacia Sudamérica. En esta época también, para 1836 o 35, se empiezan a formar confederaciones en Sudamérica. Países que se habían independizado por razones X se tratan de unir nuevamente. En el caso de Perú y Bolivia hubo una guerra y el resultado de esa guerra fue una unión. La unión se llama la Confederación Perú-Boliviana. Duró desde el mayo 9 de 1836 hasta agosto de 1839. La unión de ambos pensaban que iba a significar un comercio importante, unido, pero la realidad no fue diferente y se disolvió todo esto. Al terminar la confederación se hicieron una nueva tarifa, era súper barata, esta tarifa no podía soportar realmente el costo de transporte de correspondencia, por esta razón solamente duró 2 meses. A la entrada de la época del guano, se empiezan a ver más cartas, digamos, de todo tipo a diferentes lugares y todo dentro y fuera del Perú.
había un movimiento comercial más amplio. Esta carta en particular es una carta judicial y muestra una de las dos excepciones que existía para el pago del franqueo. Cuando la persona era indigente, o como se le conoce de acuerdo al término legal aquí, pobre de solemnidad, el empleado de la corte escribía en la parte de atrás que esta persona, por motivos económicos que no tenía, era un indigente, no tenía los recursos, no pagaba el porte correspondiente del envío de esta carta. Sin embargo, había una excepción a esta excepción. Si el ganador de este litigio era el pobre de solemnidad y la ganancia de o el resultado de este juicio significaba un beneficio económico para él, se deducía de ese beneficio económico el monto que correspondía a pagar el envío de esta carta. Estas cartas son raras, se conocen 6. De las cartas judiciales que no son pobres de solemnidad hay algunas más, pero estas en particular son interesantes. Y se conocen precisamente por esto, pobre de solemnidad, en la parte de atrás. Durante esta época también se ven cartas viniendo de países que normalmente para los 1840 no se veían. Esta es una carta que viene de Algeria hacia el Perú. Es una de las 4 cartas que se conocen del continente africano hacia el Perú. Y esta es la más temprana de todas. Para esta época, 1845 al 49, el boom del guano estaba en su apogeo. Había cantidad de comerciantes viniendo al Perú, había cantidad de establecimientos que manejaban la exportación del guano. Entonces, dentro del Perú se establece lo que es una agilidad o servicio expreso del correo. Entre Lima y Callao, que era la parte donde había más dinámica comercial, o comunicación en este caso, se emite esta marca en particular que dice del Callao a Lima. Si notan, la letra D está invertida, es un error, se corrigió posteriormente. Esta carta en particular es la más temprana de todas conocidas, es del 2 de mayo de 1849. Esto era para los usuarios normales, comunes y corrientes. Pero si el volumen de correspondencias era mucho mayor, lo que se hacía era vender esto. Esto es una etiqueta. Y en realidad esta es la estampilla número 1 del Perú. Es una estampilla provisional que se hizo para el correo comercial que venía en masivo, bulk, como le dicen en inglés. Su costo era de R$1 y no importa el peso de la carta, el pago del ingreso de esa carta o el transporte de esa carta se pagaba con esta etiqueta. Se conocen 10 cartas, 8 son del mismo archivo, 2 son de diferentes archivos. Una es esta, quizás es la que más se ha estudiado de todas las cartas, más conocida como la María Luisa o Carta Marina, que era un barco belga que vino de Valparaíso al Callao y al entrar se pagó el inbound rate o el porte de entrada al Perú con este franca label. En esta época también otra cosa importante sucedió. Había tanto comercio que ya el gobierno del Perú estableció el primer tren de Sudamérica. Pero este es el primer tren, digamos, comercial, que llevaba cargo, llevaba personas y llevaba el correo. Hay un tren anterior en Sudamérica, pero era un tren privado en la Guayana Británica. Y lo único que se usaba era para una plantación y era para transportar el azúcar de la plantación hacia el puerto. Este se utilizaba para todo tipo de cosas. Cuando se inaugura el tren Lima-Callao, desde ese momento la correspondencia entre los dos puntos viajaba por tren. Esta carta es la más temprana conocida que viajó en ese tren. La inauguración nuevamente fue el mayo 17 de 1851. Esta carta fue una semana después, mayo 25. Correspondencia hacia o fuera del Perú, a los países vecinos o países latinoamericanos, con la excepción de Chile, Bolivia y Ecuador, en ese orden, es muy difícil de encontrar. Una carta de México al Perú es rara. Esta es una carta de México hacia el Perú, viene del puerto de Mazatlán y el uno de aquí es el porte de ingreso, equivalente a R$1. Nuevamente, cartas hacia el Perú o del Perú hacia afuera, dentro de los países latinoamericanos. La segunda excepción al franqueo era los impresos. Los impresos no pagaban porte.
no interesa qué tan pesados sean, no lo pagaban. Hay dentro de no la correspondencia, para la documentación, hay una nota interesante que dice que los usuarios postales abusaban de esto, porque lo que ellos hacían era enviaban zapatos, comida, ropa, cualquier cosa menos impresos dentro de estos paquetes y los mandaban gratis. Por esa razón, en algún momento en esta época, en los 1852, se establece el verificar el contenido. Este en particular, en la parte de atrás, dice de que no paga el correo, no lo va a pagar porque contiene solamente impresos. El volumen de correspondencia era alto y se cometían errores. Al cometer errores, había que de alguna manera anularlos. En este caso, se emitieron 2 matasellos o 2 marcas postales para anular. Esta carta particularmente es la única que tiene los dos, que es un círculo sólido, como se puede ver en la parte posterior, y este florón. Cualquiera que haya sido el valor que se cargó esta carta fue reemplazado por los 2 reales. En este momento, con el volumen que había de correspondencia, ya el administrador general de correos, José Dávila Condemarín, tuvo la idea, ya algunos años antes, de implementar el sistema de franqueo previo con estampillas. Él veía que cartas de otros países llegaban con estampillas y que eran prepagadas y que no tenían que tener la sobrecarga administrativa de mantener el pago por quien recibía o no la carta. Entonces, al enterarse de esto, voy aquí a hacer un pequeño paréntesis, voy a cerrar esto y estamos en el año 1857. Voy a regresar al año 1847. La Pacific Steam, que estuvo en operaciones dentro de la costa del Pacífico de Sudamérica desde 1840, en 1847 decide emitir o imprimir 2 estampillas para la correspondencia que ellos llevaban entre sus vapores en la costa del Pacífico. Y contrataron con el Perkins Bacon de Londres para emitir estas 2 estampillas en el año 1847. Al momento que las emitieron, pidieron permiso a los gobiernos de los países en la costa del Pacífico, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, que tenía parte de Panamá, para que les den autorización para usar estas estampillas en la correspondencia que ellos llevaban en sus vapores. La respuesta que recibieron fue no, que no las podían usar. ¿Qué hizo la Pacific Steam? En 1847, todos los pliegos de estas estampillas impresas las llevaron al puerto del Callao, donde las almacenaron por 10 años. 1847 las imprimen. En 1857, el agente de la Pacific Steam en Lima o en el Callao, al enterarse de que el correo peruano quería implementar el sistema de franqueo previo, le regala la Pacific Steam al correo peruano estas 2 estampillas para que las utilicen a modo de prueba. Entonces, cuando hablamos de las estampillas de la Pacific Steam usadas en el Perú, se usaron a modo de prueba. Lo más cerca que estuvieron del agua fue estar en el puerto del Callao, donde estuvieron almacenadas, pero solamente circularon dentro de las ciudades de Lima, Callao y Chorrillos. Se conocen 6 cartas. 4 de esas cartas corresponden a la circulación entre Lima, Callao y Chorrillos. Esta en particular viene del Callao a Lima, es la más tardía conocida, es del 4 de marzo de 1858. Hay 2 más, una que va de Arica a otro lugar. Arica en aquel momento no era, digamos, dentro de lo que era la autorización, y hay una carta más. Se les considera esas cartas dentro de las 6 conocidas, ellas están aquí. El sistema de franqueo previo, la prueba, funcionó perfectamente. La gente compraba las estampillas, las utilizaba, las pegaba. Ya la sobrecarga administrativa de mantener una cuenta separada para lo que era recibir la correspondencia no se utilizó. Y el 10 de marzo de 1858 se emiten las primeras estampillas definitivas del Perú. También se simplificó la tarifa. La tarifa simple era 1 peseta, la tarifa doble era 2 pesetas y cualquier onza adicional era solamente 1 peseta. La única excepción era para distancias menores de 25 ligas, en este caso multiplicado por 3 a las millas, 75 millas en este caso, era una reducción del 50%.
al implementarse las estampillas dentro del Perú, era obligatorio usarlas para todo. Dentro de esto, las cartas que se iban al exterior tenían que pagar la parte doméstica con estampillas del Perú. En este caso particular no la tiene, y la razón es porque el consulado británico en el Callao permitía de que los usuarios vayan directamente donde ellos, les entreguen la carta, ignoraban la presencia no la verificaban si existía la estampilla peruana o no, y le daban curso. Esta carta en particular es interesante porque va de Lima a Nueva York vía San Francisco durante la época del bloqueo del sur en el tiempo de la Guerra Civil Americana. Al llegar a Panamá, dijeron, no la podemos mandar por el lado de Nueva York porque está todo bloqueado, la tenemos que mandar por San Francisco. Conozco 2 cartas del Perú a Nueva York que van a través de San Francisco, y solamente esas 2. Otra cosa que se implementó años posteriores, en 1863, fue la entrega a domicilio de la correspondencia. Hasta este año la correspondencia se entregaba en la oficina postal, el usuario tenía que verificar en los pósters que se colgaban ahí si estaban o no listos para recibir su carta, y simple y llanamente hacía su cola y se la entregaban. En 1863 cambia todo eso, la carta el cartero la llevaba a su domicilio, y para anunciar este servicio utilizaron esta marca en particular, conducción del cartero gratis. En azul solamente se conoce en el mes de noviembre y principios de diciembre, es rara. Las posteriores en negro son un poco más comunes, o más comunes podríamos decir. Otra cosa que se implementó fue la reducción al servicio de correo por tren entre Lima y Callao. Pero para esta época no había estampillas de 5 centavos. Esta estampilla de un dinero que era equivalente a 10 centavos de acuerdo al proceso de decimalización que se implementó en aquella época, se autorizó a que pueda ser usada en forma bisectada. Un caso curioso de esto, interesante, es que las cartas que van de Lima al Callao son 20 veces más raras que las que van del Callao a Lima. La razón es simplemente porque habían más archivos en Lima de los que habían en el Callao. A la fecha esa es la relación. Una carta bisectada de Lima a Callao, otra vez, 20 veces más difícil de encontrar que de la otra forma. Certificación. Dentro de este periodo del 66 hubo un problema gubernamental y cualquier decreto de reducción fue eliminado. Esta carta es la de mejor condición que ha sobrevivido a la fecha de todas las cartas certificadas que existen de este periodo, y refleja un porte doble certificado de 70 centavos o 7 dineros. 2 dineros porte doble y 50 centavos o 5 dineros por certificación. Otra cosa que se verificaba mucho era si la correspondencia realmente había pagado el porte correcto. Y se empezaron a usar estas marcas de déficit de franqueo. Esta carta que viene de Huancavelica hacia Lima, a origen fue detectada con un déficit de franqueo de 30 centavos. Las 2 marcas de 10 y de 20. Al llegar a Lima, determinaron de que no era 30 centavos de déficit, era 70 centavos y le adicionaron este 40. Esta es la única carta que se conoce con un déficit de franqueo compuesto de 2 ciudades. Estampillas extranjeras usadas en el Perú. Las estampillas americanas y las estampillas británicas se usaron en el Perú. En el caso de las americanas, se usaron solamente en los consulados. Y lo que hacían era enviar la carta con estampillas de acuerdo al porte de ingreso a los Estados Unidos, que era 10 centavos en esta época. Esta carta tiene 10 centavos de dólar en estampillas de correo. Salió del puerto del Callao dirigida a Rochester, en New York. Al llegar a Nueva York, le ponen el matasello New York Steamship aquí. Y a la vez no era una carta simple, era una carta doble, por ello le pusieron que debía además 10 centavos adicionales. Esta es una carta que fue controversial por mucho tiempo y finalmente se aclaró eso. Es la única carta conocida con la estampilla de 2 centavos de la llama de 1873. Esta estampilla se emitió para fomentar el uso del sistema de correos dentro de la ciudad de Lima. Lo que sucede es que las personas que escribían cartas en Lima tenían sus propios servidores que podían fácilmente llevar la carta dentro de la ciudad a cualquier otro lugar. Por eso, esto nunca prosperó. Las cartas dentro de Lima, dentro de este periodo, conocidas a la fecha, únicamente son 7. De esas 7, esta es la única con el
perdón, hay 2 cartas con el porte de 2 centavos. Esta es la única con la estampilla de la llama y una posterior en 1878 también con 2 centavos, pero de la emisión con rejilla dentada. Nuevamente, estampillas inglesas usadas en el Perú. En este caso es un franqueo mixto. La estampilla marrón de 20 centavos es difícil de encontrar en sobre estampilla peruana. Me han comentado que el 2 shillings azul también es difícil de encontrar en sobre. Es interesante ver esta combinación. Esta carta es la primera carta cerrada oficialmente por el correo peruano. Este es el primer cierre o cierro oficial que se conoce dentro del Perú y probablemente en Latinoamérica. El primero del mundo es en Italia, en 1872. Para 1875, el Perú ya había emitido esto. Esta carta en particular tiene una anécdota personal que la voy a tratar de resumir lo más rápido posible. En 1988 yo estaba en una reunión en la Asociación Filatélica Peruana con unos amigos. Llegan 2 personas a querer vender unos sobres. Al abrir el folder nos enseñan unos sobres y esos sobres nos sorprendió porque eran de cartas certificadas que son raras en el Perú. Ok. Uno de los coleccionistas más renombrados del Perú, un caballero él, hizo una cita con estos señores para ir y ver todas estas cartas. Mi amigo y yo, que estábamos en nuestros 20, obviamente también hicimos una cita, pero nuestra cita fue después del señor, pensando que íbamos a recoger algunas cosas. Muy bien, ¿qué hicimos? El filatelista renombrado fue, pero fue con un asesor y el asesor probablemente no lo asesoró muy bien. Nosotros llegamos posteriormente, pero para poder llegar ahí, yo estaba en mis 20, me iba a casar y el único dinero que tenía era el dinero de la boda. Entonces, para poder yo comprar esto, tuve que hablar con quien hoy es mi esposa y me dio permiso en aquella época para poder usar el dinero que teníamos para nuestra ceremonia, para poder comprar estampillas. La única condición fue que cuando lo reciba yo tenía que vender y recuperar todo lo más rápido posible porque todo continuaba igual y yo di mi palabra que así era y así fue. Fuimos y entre mi amigo y yo compramos absolutamente todo con algunas excepciones. La excepción fue esta. Cuando yo lo vi yo dije, caramba, ¿qué hace este papel blanco aquí? No me gusta, este sobre está malogrado, lo dejo. Posteriormente aprendí un poco más y me arrepentí por una cantidad de años. El señor regresó al día siguiente, compró lo que había quedado y lo tuvo en su colección por muchos años. Cuando él ya fallece y su colección es puesta a la venta, tuve la oportunidad nuevamente de encontrarme con este sobre. Obviamente pagué muchísimo más de lo que pude haber pagado en aquella época. Lo que compré, obviamente me quedé con lo que quería para mi colección, vendí el resto, pude recuperar parte del dinero, más que parte del dinero, y todo funcionó muy bien al punto que hasta ahora sigo casado con mi esposo y somos muy felices en ese sentido. No metí la pata. En 1874 hay una reforma postal tremenda. En esta reforma postal, el correo impreso ya no era más gratis. Asimismo, se emiten las primeras estampillas de déficit. Estas estampillas de déficit reemplazaban las marcas que vimos anteriormente. Cartas que venían del extranjero que tenían que pagar el porte de entrada, hoy eran pagadas con estampillas de déficit. Otro uso adicional que tuvo esto fue para cartas gubernamentales y cartas judiciales. En este son un poco más raras. Uso judicial de las estampillas de déficit. Esta es de Lima a Callao, que para un porte judicial es raro, son destinos raros, se conocen principalmente de provincias. Y esta es la única, creo, que refleja un doble descuento, porque las cartas, de acuerdo a la reforma postal de 1874, llegaban hasta 2 soles. De ahí, por cada 15 gramos, hasta llegar a 2 soles. De ahí en adelante era cada 30 gramos. Esta paga 2 soles 25 por 750 gramos de correspondencia. El Perú quiso entrar a la Unión Postal Universal desde el Congreso de París, en 1878. Anteriormente, el Perú no fue miembro de la General Postal Union, pero para esta época quiso entrar a la Unión Postal Universal, asistió y no estaba preparado. Al tratar de ser aceptado como miembro, Inglaterra lo refutó diciendo de que el Perú no tenía forma de mover el correo de la costa del Pacífico a la costa atlántica en Panamá. Así que le pedía
de que establezca una agencia postal peruana en Panamá para hacer eso, porque los ingleses no lo iban a hacer por nosotros, perfecto. Pero para desanimar más al Perú, lo que hicieron fue los ingleses rebajar su tarifa al Perú o fuera del Perú, y la pusieron a una tercera parte de lo que era. Hasta esta época, la tarifa fuera del Perú llevada por el sistema británico era de 1 chelín y 6 peniques. Aquí le hicieron un cambio, dijeron, ¿saben qué? De este momento en adelante va a ser solamente 6 peniques, la tercera parte. Este es uno de esos sobres, este es un porte doble de 1 chelín, pero al entrar al Perú ya era considerado como doble porte. Esto no duró mucho tiempo porque los peruanos somos conocidos por muchas cosas, una de ellas es que somos bastante persistentes. El Perú siguió tratando y estableció su agencia postal peruana en Panamá. Curiosamente, no hay registro dentro de los documentos del Perú que diga cuándo el Perú fue aceptado en la Unión Postal Universal. Pero existe este documento que es del correo inglés y que nos dice que para el día 17 de junio de 1879 el Perú ya había sido aceptado e inclusive daban unas nuevas tarifas. En esta época, desafortunadamente, ya el Perú estaba en conflicto. Chile le había declarado la guerra al Perú. Al haberle declarado la guerra al Perú, sucede un problema inflacionario con todo lo que se venía de la parte del haber perdido el negocio del guano y entrar con el salitre y todo eso. Y el porte que debió haber sido de 11 centavos, el porte de la UPU a países miembros, lo tuvieron que hacer en el equivalente de la moneda devaluada peruana, que eran 27 centavos. Estos 27 centavos eran el equivalente a los 11 centavos de la UPU. El Perú misinterpretó eso, pero estas cartas son, digamos, usadas únicamente entre junio a diciembre de 1879. Dentro de este periodo, esta es la carta con el tarifa inflacionaria certificada y es la única que se conoce y es la primera carta certificada que sale del Perú bajo los preceptos de la Unión Postal Universal. El porte fue de 63 centavos, que era el equivalente a los 22 centavos o 21 centavos en plata. Y tiene una cosa adicional que es curiosa. Probablemente la agencia postal peruana en Panamá no supo qué hacer con esta carta cuando llegó. Era una carta certificada, porque esta carta se demoró en Panamá cruzar de una orilla a la otra, del Pacífico al Atlántico, un mes. Me imagino que en ese mes habrán estado preguntando a todos los otros agentes postales de ahí qué hacer con esta carta porque venía certificada por primera vez quizás fuera del Perú. Para enero de 1880 ya se reemplazan estos con estampillas oficiales de la Unión Postal Universal, las mismas estampillas con el resello Unión Postal Universal plata en el medio y Perú en la parte inferior. Estas se usaron más o menos hasta enero de 1881. La razón fue de que Chile, estábamos en guerra con ellos en este momento, invadió Lima el 17 de enero de 1881. Al invadir Lima, y Chile no siendo miembro de la Unión Postal Universal en este momento, el administrador postal de la época le escribe una carta a la UPU diciendo, señores, de este momento en adelante yo solamente soy responsable del correo al exterior que sale de Lima, yo no tengo nada que ver con el resto. El Perú estaba en guerra y él no podía movilizarse, no tenía control de nada. Unos días posteriores a la ocupación de Lima se emite esta nueva sobrecarga, Unión Postal Universal Plata, pero esta vez dice Lima. A la misma vez, aquí se hace un ajuste porque el Perú dobló todo, dobló la sobrecarga marítima y dobló la sobrecarga del cruce de Panamá. La sobrecarga marítima 5 centavos, el cruce de Panamá era 1 centavo. Las Plata Perú generalmente se ven con 12 centavos, las Plata Lima generalmente se ven con 11. Esa es la razón. Al ocupar Lima, los chilenos pensaron que la guerra se había terminado. Había ya mucho desgaste por parte de ambos, pero los peruanos, nuevamente persistentes, movieron el gobierno provisional o un gobierno independiente al sur, hacia Arequipa. Y desde Arequipa siguieron combatiendo con los chilenos. Los chilenos lo que hicieron fue en diciembre de 1881, al ocupar Lima dejaron todo en manos peruanas. Pero por muchos meses seguían en eso y querían que la guerra ya termine. Como no veían eso, porque venían los rebeldes o la parte del Perú independiente desde fuera del sur del Perú, en diciembre 1
ellos toman la administración postal y sobrecargan las estampillas peruanas con su escudo de armas, el escudo de arma chileno. Más o menos hay unas 25 cartas de estas, pero son muy atractivas tanto para Chile como para Perú. Son bastante difíciles de conseguir. Estampillas chilenas posteriormente son usadas en el Perú. Esta en particular va de Lima a Montevideo y es certificada. La guerra duró más o menos hasta 1883, a octubre de 1883. El Tratado de Paz se firmó en la ciudad de Ancón, en Perú, el 20 de octubre. Y para el 23 de octubre hubo la idea, o se estableció, de que el correo iba a regresar de manos chilenas a manos peruanas. Pero los peruanos no tenían estampillas. Y las únicas estampillas que habían podían estar en manos privadas. El correo peruano para aquella época lo que hizo fue sobrecargar cualquier estampilla que pudieran encontrar con esta sobrecarga triangular. Existen 11 tipos, obviamente ese es el primer tipo, y fueron usadas en forma transitoria. La guerra terminó aquí, pero los chilenos continuaron en el territorio peruano hasta 1884, hasta la ratificación por el Congreso peruano del Tratado de Ancón, que sucedió el 11 de marzo de 1884. Y que si ustedes van a los marcos y me hacen el favor de ver mi colección, es exactamente donde termina mi colección. Tuve la suerte de encontrar un sobre fechado el marzo 12 de 1884, que se podría decir que es el primer día de uso luego de todo este problema que la administración postal peruana es totalmente ratificada por el Congreso y por todos de volver a manos peruanas. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. Estoy seguro que Henry va a estar feliz de oír las preguntas. Muchas gracias. No, yo tengo dos, no, ¿cuál? Muchas gracias. El sobre de Argelia, de los primeros. ¿Qué tiene? Tiene algo que no explicaste. ¿Qué fue? ¿Qué significa PP? PP es porte payé, porte pagado. Esta carta ya venía pagada, pero no venía pagada hasta Lima, venía pagada por el correo francés que la llevaba hasta el correo inglés, que ellos ya tenían un tratado en esta época. Al llegar al Perú, no era una carta pagada hasta el Perú, era una carta pagada en tránsito por el correo francés al correo inglés a destino final. Yo no sabía que esa marca se usaba desde hace tanto. La otra pregunta es sobre el cartero, el cuadrito. Conducción del cartero gratis. En azul. Aquí la culpa la tiene Álvaro Castro, que está aquí presente. Porque Álvaro Castro llega y me pregunta a mí, ¿y qué van a decir los jueces? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué van a decir los jueces de ese color azul? ¿De dónde salió la tinta azul en Perú en 1863? Bueno, en realidad, de la tinta te puedo decir esto. En realidad la tinta azul se empieza a usar en el Perú en 1851 y tuvo una función que no expliqué acá, pero lo explico en la colección. Al establecimiento de la ruta marina dentro del Perú, se establece que las marcas postales overland o de tierra iban a ser negras. Y las marcas, porque anteriormente se usaban las marcas en rojo. Y a partir de ese momento se trata de estandarizar la marca si es que viajaba por tierra en negro y si viajaba por ruta marina en azul. Pero eso funcionó quizás por unos cuantos meses porque se ven las marcas en forma indistinta. En mi colección te puedo enseñar cómo existe eso por un pequeño periodo de tiempo, pero ya desde 1851 en el Perú se utilizaba la tinta azul. ¿Por qué se utilizó tinta azul en esta época? Mi idea es porque era la única tinta que había disponible. Muchísimas gracias a Henry por acompañarnos. La Biblioteca Filatélica de las Montañas Rocosas agradece muchísimo al ingeniero Henry Márquez la extraordinaria presentación. En nombre de la Biblioteca Filatélica de las Montañas Rocosas en Denver, Colorado, les damos las gracias por tomarse el tiempo de visitarnos en este video. Este es uno de los muchos videos que hemos producido en un esfuerzo por proporcionar servicios educativos al público interesado en el coleccionismo de sellos postales. Pueden encontrar la biblioteca en el 2038 Pontiac Way Sur, Denver, Colorado.
Nuestras horas de atención son de 10 de la mañana a 4 en la tarde, de lunes a viernes. Los jueves con horario extendido hasta las 8 de la noche. Ofrecemos a los coleccionistas de todo tipo una gran cantidad de material e información de todo el mundo, incluidos libros, publicaciones periódicas y revistas, presentaciones grabadas, videos, mapas, sellos e historia postal. Nuestra biblioteca alberga más de 14.000 libros, 800 publicaciones periódicas y revistas conteniendo más de 60.000 ejemplares, además de 100 copias de exhibiciones, colecciones especiales y 4 bibliotecas especializadas dedicadas a Checoslovaquia, la Comunidad Británica, Escandinavia y la Sociedad Temática Coleccionista de Faros. Asimismo, la biblioteca ofrece sus instalaciones para reuniones de clubes filatélicos locales. Para obtener más información, los invitamos a visitar la biblioteca o visitarnos en línea en nuestro sitio web.